Hola, comenzamos con el primer día de clases del mini curso de aromaterapia y hoy pues vamos a dar una breve introducción de lo que son los aceites esenciales, ¿ok? Muchas veces hemos escuchado hablar de aceites esenciales, esencias, macerados, oleomacerados, fragancias, y creemos que todos esos o todas esas sustancias son lo mismo y no es así. Una cosa son las esencias, otra cosa son los aceites esenciales, otra cosa son los oleomacerados o la maceración o macerados. Los hidrolatos son otras sustancias y las fragancias son otras sustancias diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas sustancias? Una es el método de extracción, otra es la concentración y otra las sustancias que tienen también después de la destilación o de la extracción, ¿ok? Porque hay productos o hay sustancias más bien que se pueden extraer de manera natural, orgánica, por destilación, que les he platicado en algunas ocasiones y lo vamos a ver más adelante. Y hay otras que las destilan con sustancias o las extraen esas sustancias de la planta con solventes o con agua o con aceite, que son los hidrolatos o los oleomacerados. Estas sustancias, si bien tienen propiedades terapéuticas y sustancias químicas naturales que ayudan a nuestro físico y nuestro bienestar, no son aceites esenciales, simplemente por el hecho de no ser puros, ¿ok? Los aceites esenciales se extraen por destilación por arrastre de vapor. Ese es el método que se debe utilizar para extraerlos de manera natural y que estén concentrados al 100%. Y además, después tienen que seguir estando concentrados y puros. Hay lugares donde se extraen de manera natural, como les dije, por destilación a vapor, pero luego son diluidos con solventes o con otras sustancias para que rinda más. Esto, más que hacernos un bien, nos va a perjudicar la salud. Entonces es muy importante, si van a usar aceites esenciales, tener en cuenta cómo fue su método de extracción, su destilación y si no está diluido, o sea que sea 100% puro y orgánico, ¿ok? ¿Cómo se extraen o de dónde se extraen? De la sangre de la planta, siempre les digo yo, ¿no? A mis alumnos, los aceites esenciales es la sangre o es la hormona de la planta, como la sangre en nosotros. Los aceites esenciales tienen concentradas propiedades terapéuticas que son las que nos ayudan a sanar, ¿sí? Pero estas sustancias se encuentran en ese líquido que cuando nosotros rompemos una hoja o una ramita o una flor, la dañamos o la cortamos un poquito, sale un líquido. Ese líquido va a contener ese aceite esencial y ese aceite esencial va a contener todas esas propiedades terapéuticas que tienen los aceites esenciales, ¿sí? Entonces yo les digo siempre, para que se acuerden qué es un aceite esencial, es la sangre de la planta, es como la sangre en nosotros, porque la sangre lo que hace es cicatrizarnos, regenerarnos, protegernos de virus y bacterias, oxigenarnos, etcétera, ¿no? Y eso mismo hace el aceite esencial en la planta. El aceite esencial va a ayudar a sanar a la planta, a regenerar ese corte que tiene, a cicatrizar, a que no haya plagas. Sí, las plantas tienen comunicación entre ellas. Si una planta desarrolló alguna plaga o tiene alguna plaga, va a comunicarse con las demás plantas de su misma especie para decirles que tiene esa plaga y cómo la pueden combatir. Entonces van a ir las plantas desarrollando anticuerpos, como serían en nuestro cuerpo, anticuerpos que le van a ayudar a que esa plaga no se propague en las demás plantas. De manera que las últimas plantas que reciben la señal ya no tienen la plaga y están inmunes a esa plaga. Entonces las plantas también tienen comunicación, ya sabemos que también son seres vivos y que hay que cuidarlos como tal. Al ser seres vivos tienen energía igual que nosotros, entonces por eso también nos ayudan de manera energética a elevar nuestra vibración. Ahorita más adelante vamos a platicar de eso un poquito, pero no me quiero adelantar porque estamos hablando de lo que es un aceite esencial, ¿sí? Entonces los aceites esenciales son la sangre en la planta y va a contener todas las hormonas que ayudan a la planta en diferentes
ocasiones o en diferentes funciones, como les dije. Unas hormonas van a ayudar a cicatrizar, otras hormonas van a ayudar a regenerar a la planta, otras hormonas van a ayudar a protegerla. Y la sangre hace lo mismo en nosotros. Nosotros tenemos diferentes hormonas que cumplen diferentes funciones. Algunas hormonas nos ayudan a reproducirnos, otras hormonas nos ayudan a estar alegres, otras hormonas a estar más tranquilos, en paz. Otras hormonas ayudan a la digestión, otras a los recuerdos y los pensamientos, a la euforia, etcétera, ¿no? Al peligro, a reaccionar en situaciones de peligro, como el cortisol. Entonces, cada hormona en nosotros tiene una función que nos va a ayudar en determinadas ocasiones, que obviamente tenerlas en exceso a estas hormonas en nuestro organismo no es bueno, pero bueno, no es el tema ahorita. El tema es que esa compatibilidad o esa similitud que hay en nosotros en cuanto a las hormonas y la sangre con las plantas y su sangre y sus hormonas es lo que hace que asimilemos los aceites esenciales de esa manera tan noble, sí, obviamente si son 100% orgánicos y puros, y que entren a nuestro organismo sin perjudicar otras partes de nuestro cuerpo, ¿ok? ¿De dónde se pueden extraer los aceites esenciales? De muchas partes de la planta. Hay aceites que se extraen de las raíces, hay aceites que se extraen de la resina del árbol, perforando el tronco, sale la resina y eso se destila luego, que por ejemplo son los aceites de incienso, mirra, sándalo. Estos aceites son extraídos de la resina del árbol. El aceite de vetiver, por ejemplo, se extrae de la raíz de la planta. Hay otros aceites que se extraen de las hojas, como por ejemplo albahaca, eucaliptus, ciprés, que también es una misma planta, nos puede dar diferentes aceites esenciales y van a tener diferentes propiedades los aceites esenciales, ¿no? Por ejemplo, el naranjo da aceite esencial de la flor, da aceite esencial del fruto pequeño cuando todavía no está maduro, que es petit grain, y da aceite esencial del fruto ya maduro, que es el aceite esencial de naranja, y van a tener diferentes concentraciones de compuestos activos, que son los que llamamos compuestos activos, y van a tener obviamente diferentes funciones, ¿ok? Entonces, como les dije, por ejemplo, el Ylang Ylang se extrae de la flor de la planta. La lavanda se extrae de la flor de la planta también. Entonces, eso también es importante tener en cuenta, porque hay aceites esenciales que se extraen con todo y la hoja. Por ejemplo, no tienen el cuidado de separar la hoja de la flor. Entonces ya no es un aceite, por ejemplo, de lavanda 100% puro, porque va a traer las hojas. Y no quiere decir que sea malo, pero no va a tener la función como tal del aceite de la lavanda. Además, también, por ejemplo, hay aceites, no es lo mismo extraer el aceite esencial de la planta de cierta lavanda que de otra lavanda. O lavandín, por ejemplo. Lavandín es un híbrido que es de la familia de la lavanda. No voy a entrar en nombres botánicos ahorita porque no los quiero enredar, pero tiene su nombre botánico, pero tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, el aceite esencial de lavandín es estimulante, etcétera, y el aceite de la lavanda es relajante, ayuda para la piel. El aceite de lavandín no ayuda para la piel porque tiene unos compuestos activos que son irritantes, entonces va a lastimar más la herida, por ejemplo, si lo quisiéramos poner para cicatrizar, o nos va a irritar la piel en lugar de calmar la irritación. Entonces, hay que tener también el conocimiento y el cuidado de saber de dónde se extrajo este aceite esencial y si realmente es lo que dice la etiqueta. Por eso, cuanto más encontremos empresas o lugares que tienen sus certificados de calidad, que nos enseñan cómo fue su método de extracción, etcétera, nos va a dar más seguridad y confianza de usar ese aceite esencial, porque sí hay que tener sus cuidados. Si bien un aceite esencial no es lo más complejo del mundo de utilizar, pero sí hay que tener cuidado y precaución de cómo lo vamos a usar ese aceite esencial y de dónde se extrajo ese aceite esencial y de qué planta es, porque también hay lugares donde nos dicen que es lavanda, por ejemplo, y realmente es lavandín, o está diluido y nos causa irritaciones, nos causa daños en la piel, o no nos ayuda, simplemente no nos tiene por qué dañar, pero no nos ayuda para lo que lo compramos.
y terminamos decepcionándonos de la aromaterapia, de los aceites esenciales, etcétera, cuando en realidad no es así, cuando en realidad lo que faltó o lo que falló fue el producto que compramos, ¿ok? También tengan en cuenta y tienen que saber que los aceites esenciales no todos funcionan de manera similar en todas las personas. Por eso Hipócrates en su momento utilizó mucho el holismo y fue el que desarrolló el término de holismo, porque él veía a su paciente como un todo. Y él, aunque supiera cómo sanar alguna enfermedad con un paciente, no utilizaba la misma técnica con otro paciente, porque él tenía mucho la creencia de que tú tienes que ver a un paciente como un todo, ¿sí? De manera holística. ¿Por qué? Porque también a esa persona esa enfermedad puede estar afectada por las emociones, o las emociones le están afectando y no lo dejan que se sane. Tal vez su alimentación no es buena y la otra persona sí se alimenta bien, pero se estresa mucho y por eso no sana. Entonces tú no puedes ver a una persona de la misma manera que a todas las demás, y por lo mismo no puedes tratar a una persona con la misma técnica o el mismo aceite que a los demás. Siempre yo a mis pacientes, cuando me hablan, o a mis alumnos, les aconsejo o les pregunto, les hago una serie de preguntas para saber cuál es su situación. Aunque yo sepa tal vez que la lavanda ayuda a sedar o ayudar para el insomnio, no le voy a decir de buenas a primeras, usa el aceite de lavanda. Tal vez si es una persona muy cerrada, que no quiere hablar de sus temas, o me dice, no, estoy bien, pues entonces sí le voy a decir, usa lavanda y te vas a relajar. Porque sé que a pesar de todo, que no estamos viendo a la persona como un todo, el aceite de lavanda ayuda a relajar. Pero aún así puede ser que esa persona no duerma, aunque use el aceite de lavanda. Entonces hay que ir siempre un poquito más allá, ¿no? Indagar qué estás viviendo, qué piensas. Tal vez en la noche se pone a pensar mucho, o tal vez hay algún ruido en la casa que no lo deja dormir, su marido ronca, o no sé, cualquier situación que es la que le está ocasionando el insomnio, y no estamos enfocándonos tal cual en el aceite que debería usar, si no le preguntamos, ¿no? Entonces es importante saber que un aceite tal vez a ti te funcionó, el aceite de menta te ayuda para la digestión o el dolor de cabeza, pero no a todas las personas les va a ayudar para el dolor de cabeza o la digestión el de menta. Entonces vamos a buscar otro alterno que también tenga esas propiedades y le van a ayudar a la persona. Entonces es importante también conocer que los aceites esenciales tienen propiedades similares unos de otros, como por ejemplo el aceite de naranja, que ayuda para la ansiedad, pero también está el aceite de limón, que también ayuda para la ansiedad, y tal vez a ti el aceite de naranja no te ayudó o no vibraste con ese aceite, pero el aceite de limón sí. Entonces eso es lo que tienes que tener en cuenta, seguir tu intuición, escucharte, poner atención qué aceite te está llamando, qué aceite es el que está vibrando contigo, es el que te hace sentir bien. He tenido ocasiones, personas en las que antes de preguntarme usan, no sé, el aceite de lavanda y se lo ponen en el corazón porque están tristes, y me dicen, oye Jessica, es que me ayudó muchísimo este aceite para sentirme más tranquila, para quitarme de esa depresión, pero no sé por qué. Entonces es cuando les digo, es que el aceite de lavanda te ayuda a conectar con tu amor propio, pero la persona no lo sabía, simplemente se dejó llevar por ese aceite. Y eso es lo que yo siempre quiero promover en mis alumnos y en las personas que se acercan conmigo. Escúchate y sigue tu intuición, el aceite te va a llamar, el aceite que tú necesites, aunque no conozcas las propiedades, te va a llamar. Y el aceite que más repelas y más rechazas por su aroma y que no lo soportas, es el que más trabajo está haciendo en ti a nivel emocional. Por eso tu cuerpo reacciona y a lo mejor te ocasionan vómitos o mareos, o lloras más, ¿no? Todo eso se llaman crisis curativas, y no quiere decir que el aceite te esté perjudicando o que vayas por un mal camino. Al contrario, quiere decir que estás trabajando tus emociones, que estás sanando y que tienes que seguir usando ese aceite, ¿sí? Las crisis curativas suelen durar de 2 a 3 días o a veces un poquito más, pero es importante que cuando estés usando un aceite continúes usándolo, no suspendas el tratamiento, porque está trabajando en ti y ya estás dando un gran paso. Si tú lo suspendes, vuelves a empezar, ¿sí? Retrasas esa sanación y retrocedes. Entonces
Si te sientes mal, no, cuando estás usando, si estás usando un aceite, por ejemplo, para la depresión y te sientes más triste, no te asustes o no lo suspendas o no digas esto no me sirve o no te frustres. Más bien continúa usándolo, observa qué estás trabajando, haz conciencia de qué emociones estás viviendo en ti y sigue trabajando y síguelo usando. Tal vez no lo uses directamente, por ejemplo, en el corazón, si estás trabajando algún duelo, úsalo en planta de pies y el tratamiento va a ser un poco más suave porque va a ser de manera indirecta y no directamente. A veces tenemos esos shocks emocionales que nos enfrentamos a esa emoción que es la que nos ha estado deteniendo o nos ha estado nos hace sentir de esa manera y es tan fuerte esa confrontación que no la aguantamos y preferimos dejar el aceite o el tratamiento y seguir en ese estado de, como les digo yo, en esa zona de confort inconforme o en esa zona de confort incómoda, que a pesar de que no nos sentimos felices o no estamos a gusto, ahí seguimos, ¿no? Porque lo desconocido, porque el qué pasará después si salgo de esta situación nos da miedo. ¿Y qué nos hace? Seguir en esa situación, porque a lo mejor tal vez estamos obteniendo algo a cambio, atención o más cuidados o que nos chiquen más o que nos volteen a ver. Entonces, cuando estamos en una situación así, inconscientemente tal vez estamos obteniendo algo a cambio, que si bien la situación no nos está gustando y no queremos estar así en nuestro consciente, nuestro inconsciente está resistiéndose al cambio y prefiere estar así en esa zona de confort o en esa situación conocida, porque aunque no sea la óptima o no sea la que nos hace feliz, ya la conocemos y sabemos cómo reaccionar ante esa situación. Que si cambiamos, que si modificamos esa emoción o transformamos nuestra vida y vamos mejorando, no sabemos cómo va a ser. Y acuérdense que nosotros, por ser seres humanos, siempre queremos saber el futuro y queremos controlar. Tenemos esa tendencia a quererlo controlar todo y querer saber lo que va a pasar. Y el hecho de no saber qué va a pasar si yo cambio, si yo modifico, si yo sano emocionalmente o físicamente, nos da miedo. Y ese miedo a veces hace que regresemos al estado de enfermedad o de desajuste o desequilibrio emocional. ¿Sí? Entonces es importante que hagan conciencia que eso está sucediendo para que no suspendan ese tratamiento y continúen usando sus aceites, haciendo conciencia, haciendo afirmaciones, intentando sanar. ¿Sí? Créanme que da miedo, que es difícil a veces tener esa perseverancia y tener esa disciplina de estar usando los aceites y haciendo afirmaciones, pero los resultados son muy buenos, muy favorables y les cambian la vida. Entonces, a veces nos cuesta ver esa parte o a veces, aunque ya estamos en otra etapa, volvemos o tenemos esa tendencia de volver a caer en esa situación, pero lo importante es que hagan conciencia y se den cuenta que están cayendo otra vez en esa situación y rompan con ese círculo vicioso o con ese patrón que están viviendo constantemente, ¿sí? Lo rompan y vuelvan a continuar donde lo dejaron, no para atrás, ¿ok? De esa manera actúan los aceites esenciales en nosotros, además que ayudan a desprogramar. Más adelante vamos a hablar un poco del sistema límbico, que es el de las emociones, y los aceites nos ayudan a trabajar estas emociones, esas memorias, esos recuerdos emocionales, y también ayudan por los químicos naturales que tienen a desprogramarnos, a trabajar nuestro cerebro, a trabajar nuestras emociones, nuestros recuerdos, para poder también sanar de manera emocional, no nada más física. Los aceites esenciales tienen propiedades para apoyarnos y sanarnos tanto física como emocionalmente y también espiritualmente, porque así como nosotros vibramos y tenemos frecuencia vibratoria como los sonidos, como hasta la luna, los planetas tienen frecuencia vibratoria y vibran a ciertos megahertz, nosotros también, nuestros órganos también. Sanos vibramos a ciertos megahertz, enfermos vibramos a ciertos megahertz,
tristes vibramos a ciertos megahertz, y es por eso que en la medicina china asocian órganos con frecuencias vibratorias y con emociones, porque así como una emoción vibra a cierta frecuencia, un órgano también, y es cuando atrapa esa emoción. Y es por eso que ciertos órganos acumulan ciertas emociones que hay que liberar, ¿no? Que también se pueden liberar con aceites esenciales, y vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, así como nosotros y todo lo que nos rodea tiene frecuencia, las plantas también. Hay plantas que vibran a 400 MHz, nosotros sanos vibramos entre 50 y 60 MHz. Entonces, si nosotros estamos vibrando bajo, que es desde el miedo, desde donde vibramos bajo, un aceite esencial puede también ayudarnos a elevar nuestra vibración para que no estemos vibrando desde el miedo y estemos vibrando desde el amor, con nuestra frecuencia vibratoria elevada, vibrando alto, y ya no ver esa situación como algo negativo, sino verlo desde una manera o desde otra perspectiva, desde lo positivo, desde un área de oportunidad, o qué puedo hacer con esta situación que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque ya no nos va a dar miedo lo que estamos viviendo, sino que vamos a verlo desde otra manera, desde el amor, y vamos a sacarle ventaja y vamos a verlo de manera optimista. Entonces los aceites esenciales también ayudan a elevar nuestra frecuencia vibratoria. Al elevarla también estamos promoviendo un mejor rezo, oración o meditación, que muchas personas lo utilizan a los aceites esenciales cuando van a meditar o cuando van a orar, para poder tener una mejor conexión espiritual. ¿Y qué es esta conexión espiritual? Es la conexión con nosotros mismos, ese diálogo interno que a veces o muchas veces nos olvidamos tener, y estamos mejor escuchando las voces de fuera, y estamos escuchando qué nos dicen los demás y qué nos tienen que aconsejar y qué hacemos, hasta nos dicen qué hacer, ¿no? Hasta nos dicen qué elegir, qué trabajo elegir, en lugar de callar esas voces, no escucharlo de fuera, silenciarlo y ponernos atención a nosotros. ¿Cómo podemos lograr eso? Estando en silencio, rezando, meditando, simplemente con estar en silencio, con poner un aroma en nuestro difusor y estar concentrados en qué dice nuestro interior, qué está hablando, qué nos está diciendo. ¿Cómo podemos saberlo? Tal vez mediante algún dolor, si nos duele algún órgano, podemos poner atención en ese órgano y podemos poner qué emoción estamos viviendo cuando ese órgano nos duele. Y esa es una manera de empezar a comunicarnos con nuestro cuerpo, con nuestro interior, con nuestras emociones, y eso nos va a ayudar a conocernos, y el conocimiento que nos va a dar sabiduría y entendimiento, y eso que va a provocar mayor empatía y compasión hacia nosotros mismos, a través del amor, dejando el ego a un lado. El ego siempre nos está juzgando, y el ego es bueno en ocasiones, el ego nos ayuda a lograr cosas en determinadas situaciones, pero también cuando siempre está el ego presente, nos perjudica porque no nos permite vernos con amor, porque nos estamos juzgando, y de esa misma manera que nos juzgamos a nosotros, juzgamos a los demás, o de esa misma manera que juzgamos a los demás, nos juzgamos a nosotros mismos, y no nos permitimos sanar, no nos permitimos avanzar, no nos permitimos vernos con compasión y con amor, y eso es lo que nos comienza a enfermar, ¿sí? Y eso es lo que nos comienza a dar a lo mejor ansiedad, depresión y otras cosas, otras situaciones, conflictos con nosotros mismos, conflictos con la familia, pueden surgir muchas cosas del hecho de estarnos juzgando, ¿no? Entonces es abrir nuestro corazón, vernos con compasión, perdonarnos, entendernos, callar nuestra mente para escuchar nuestro corazón, ¿ok? Una manera muy práctica o muy fácil o como un gran apoyo son los aceites esenciales. Los aceites esenciales nos ayudan a relajarnos, y cuando nosotros estamos relajados y callamos nuestra mente, podemos escucharnos. Estamos en silencio y podemos escucharnos y entendernos, ¿sí? Nosotros a veces no nos conocemos y ni siquiera sabemos el caos que tenemos dentro de nosotros. Ese caos se ve reflejado en el exterior. Aunque nosotros a veces le echamos la culpa al vecino, al marido, a la esposa, a mis papás, etcétera, realmente todo lo que pasa a nuestro alrededor, consciente o inconscientemente, lo hemos provocado nosotros. Entonces, para saber cómo está tu interior y qué tan caótico está o qué tan en paz está, observa tu exterior. Si tu exterior es armonioso, si tú tienes relaciones armoniosas, si vives en paz,
con empatía, con compasión hacia los demás, así te tratas a ti. Si tu vida es un caos, si estás peleándote todo el tiempo con todo el mundo, frustrándote, enojándote, criticando a los demás, no importa si eso lo haces, pero eso quiere decir que también lo haces contigo mismo o contigo misma. Así te criticas, así te juzgas, así te desvalorizas. Entonces, ¿quieres saber cómo está tu interior? Observa tu exterior. Y desde ahí vas a comenzar a sanar. Y de eso se trata este curso, de darles un poquito algunas herramientas para que comiencen este nuevo viaje en su vida de sanación y de evolución. Entonces, con esto terminamos la primera clase. Espero les haya gustado y les haya servido. No se pierdan las demás clases, conéctense el último día y estén al pendiente de todo lo que estamos compartiendo y lo que subimos en redes sociales. Que tengan un bonito día.